Señor, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Mire en esta hora, Señor, que me dispongo a predicar tu palabra. Señor, te pido que sea usted poniendo palabra en mis labios, Señor, para hablarle a tu iglesia conforme a la necesidad, Dios mío. Ministra de una manera especial, con poder, Dios mío, y con gloria, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Pueden estar sentados, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? He titulado este mensaje. Tengo dos títulos. Ese queda como el que más le gusta. El primero es: Dios busca hombres que le crean. Dios busca hombres que le crean. Y el segundo es: atravesando por un momento de sequía. ¿Cómo es el título? Dios busca hombres que le crean, o atravesando un momento de sequía. Estamos viviendo en estos tiempos en que las personas han apartado su mirada de Dios y han depositado toda su confianza en las personas o en otras cosas en vez de Dios. Cuando la Biblia dice: bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Cuando la Biblia dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque de Jehová está la fortaleza de los siglos. La Biblia registra a grandes hombres de Dios que cuando decidieron poner su confianza y toda su fe en el Señor, tuvieron grandes éxitos y grandes triunfos en la obra del Señor. Ejemplo: Abel. Abel por la fe ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Otro de esos ejemplos fue Enoc, que por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Otro ejemplo fue Noé, que fue advertido de cosas que aún no se veían, pero obedeciendo a la voz de Dios, hizo el arca, hizo lo que tenía que hacer. Muchísimas personas registran la Biblia que le creyeron a Dios, pero también la Biblia registra a muchísimas personas que no le creyeron a Dios y que desobedecieron a la palabra de Dios, y para ello obtuvieron grandes fracasos y grandes sequedades en su vida. A su nombre. Y es de eso de lo que les quiero hablar en esta hora. De hombres que le creyeron a Dios y de hombres que Dios está buscando en estos tiempos. Y para eso he tomado como ejemplo a Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era un principal de la sinagoga, alguien de jerarquía, alguien que tenía un estatus social alto, que lo respetaban en la comunidad, que lo respetaban en el pueblo. Pero en esta oportunidad, la historia que acabamos de leer, no vemos a un Jairo sentado en una sinagoga, sentado en la primera silla. Vemos a un Jairo desesperado. Vemos a un Jairo pasando por un momento difícil como tú y yo lo pasamos. Atravesando por un momento de sequía, atravesando por una tormenta. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Jairo? Había un problema en su hogar. Los problemas se le habían venido encima y no hallaba qué hacer. Estaba desesperado porque su hija estaba al borde de la muerte. Su hija estaba a punto de morir y no hallaba qué hacer. Pero él había oído de Jesús. Él había oído de una persona que hacía milagros, que levantaba paralíticos. Él había oído de una persona que multiplicaba los panes, que multiplicaba los peces, que hacía grandes maravillas. La Biblia dice que cuando Jairo vio a Jesús, salió corriendo y se postró delante de su presencia. Jairo estaba desesperado, hermano. Jairo estaba pasando un momento difícil. Pero quiero decirte algo en esta hora. Jairo fue a la persona indicada. Jairo fue a la persona que tiene la solución para nuestros problemas.
¿A quién vas tú cuando te encuentras en aprieto? ¿A quién vas tú cuando te encuentras en problema? Cuando te encuentras en una sequía, cuando te encuentras que no sabes qué hacer, que no tienes alimento, que no tienes nada. Cuando te encuentras en un momento difícil, desesperado, ¿a quién te diriges? Jairo se dirigió a la persona más indicada que existe, a la persona más especial. Hay momentos en nuestras vidas, mientras veía la foto, yo decía: Señor, gracias, porque me has mantenido en la iglesia. Gracias, Dios mío, porque me has llamado, me has escogido, Dios mío, para predicar tu palabra, para hablar de ti, Señor. Yo me contentaba, usted sabe por qué, y lloraba bastante, porque yo recordaba unos momentos cuando yo me lo pasaba con Josué y con Samuel, cuando ellos me decían, se preocupaban por Anthony, cuando ellos me decían cada día: ¿qué nos vamos a poner el domingo? ¿Qué camisa nos vamos a poner? ¿Qué corbata nos vamos a poner? Nos preocupábamos por vestirnos, nos preocupábamos por buscar la presencia de Dios. Pero un momento llegó a nuestras vidas el proceso. Un momento llegó a nuestras vidas la dificultad, el problema, la tormenta. Y muchas veces transcurrimos a personas no inadecuadas. A personas que no tienen la solución para nuestros problemas. Te encuentras en una dificultad. Te encuentras en un problema. Te encuentras en algo que no puedes salir. Jesús está aquí. Él es el que tiene la solución para nuestros problemas. En una oportunidad, Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban en medio del mar, se levantó una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca. Los discípulos decían: ¿ahora qué vamos a hacer? Necesitamos a alguien que nos salve porque perecemos. Hay veces que nos encontramos así, hermano. No hayamos qué hacer. Pero yo quiero decirte algo en esta hora. Jesús está en tu barca. Jesús está en la popa durmiendo. Ve y levántalo, porque Él es el que trae bonanza a tu vida. Bendito sea la gloria de Dios. A su nombre. Jesús no te ha dejado. Pero hay más. La Biblia también relata la historia de una mujer que hacía desde 12 años que sufría de una enfermedad de flujo de sangre. La Biblia dice que esta mujer había gastado mucho en médicos y para nada le había aprovechado. Antes bien le iba peor. Imagínense que usted vaya al médico y, como es de costumbre, vamos al médico para que nos inyecten algo, para que nos den algo para sentirnos bien. Algo parecido estaba viviendo esta mujer. Ella iba a los médicos para sentirse bien, pero antes se iba peor. Bendito sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Póngase en el lugar de esta mujer, hermano. No solo tenía esta enfermedad, sino que era rechazada por la sociedad. Era rechazada, no era tomada en cuenta por las personas. Hay personas que se sienten así en estos tiempos. Rechazadas. Personas que se sienten que no la toman en cuenta. Tal vez uno sale de aquí y no saludó a un hermano y el enemigo viene a la mente: ay, no te saludó, no te quiso saludar. Y se sienten rechazados. Pero Jesucristo no rechaza a nadie, hermano. Todo el que viene a Él, todo el que busca una salida, todo el que busca una solución, Él tiene respuesta. Bendita sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que esta mujer se acercó a Jesús y tocó por detrás el manto del Señor. Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: ¿cómo vas a decir quién te ha tocado? Tú no estás viendo esta multitud. Tú no estás viendo este poco de personas y vas a decir quién te ha tocado. Lo que pasa es que Jesús sabe cuando alguien tiene una necesidad.
Lo que pasa es que Jesús sabe cuando alguien está llorando en el secreto y le está diciendo, ayúdame, Señor, no puedo con este problema, no puedo con esta dificultad, no puedo con este proceso. Jesús conoce nuestras necesidades. Aunque muchos digan, vamos a decir quién te ha tocado. Sí, yo sé que alguien me tocó. Yo sé que alguien en el monte de Sión está necesitado. Yo sé que alguien en el monte de Sión está pasando por un momento difícil. Yo sé que alguien en esta iglesia está pasando por su proceso, por un momento de sequía. En una oportunidad Elías le dijo acá, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, que no caerá la lluvia sobre la tierra. La Biblia dice que Dios le dio una palabra al profeta Elías y le dijo, ve y desciende al arroyo que está en Querit. Y la Biblia dice que allí lo alimentaba, mandaba a su pueblo para que lo alimentaran pan y carne. El apóstol, el profeta Elías estaba comiendo una hamburguesa, estaba comiendo bien. Hay muchas veces en nuestras vidas que nos sentimos bien, que nos sentimos que todo va bien, que nos sentimos gozosos, que nos sentimos con ganas de buscar la presencia de Dios, que nos sentimos con ganas de ayunar, de vigilar. Pero hay momentos en que se seca ese arroyo. La Biblia dice que se secó el arroyo. Elías se quedó sin nada. No hallaba qué hacer. Pero Jesús le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque allí he visto una viuda que te va a alimentar. El arroyo de Querit es un lugar temporal. Llega un momento en el que él se seca, en que no haya qué hacer. Pero ¿sabes algo? Necesitas clamar a Dios en esos momentos. Y Él, yo estoy seguro que te va a responder, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque allí he provisto una viuda para que te alimente, para que te sustente. Hay personas que no tienen nada en su hogar. Dios provee su cuerpo que te alimente. Dios proveerá. Dios proveerá. En estos tiempos no es un secreto la situación difícil por la cual el país está pasando. La economía del país. A veces nos toca hacer la cola un día completo. A veces nos toca irnos en la noche a personas a buscar el alimento y muchas veces no consiguen nada. Y muchas veces nos quejamos delante de Dios, Señor, no tengo nada, mira que yo soy tu siervo, mira como aquel tiene, mira que yo no tengo nada. Dios, hermano, es nuestro sustento. Amén. No hay nada en tu casa, no hay nada en tu hogar. No tan solo es la necesidad física, económica. Hay personas que tienen, pero su necesidad es espiritual. Hay una sequía en su vida. Porque sabes algo, el predicar, el cantar, el dirigir, no llena a nadie. Lo único que llena a un hombre es la presencia de nuestro Dios. Lo único que llena a un hombre, hermano, es el poder de Dios. Bendito sea la gloria de Dios, Señor. Hay veces en nuestro hogar, hermano, en que nos ponemos en la sala, mi papá, mi mamá, y decimos, Señor, ¿qué vas a hacer? No hay nada, Señor. No hay pasta, no hay arroz, no hay harina. Estamos pasando un momento difícil, el arroyo se secó. Dios no está enviando a su pueblo. ¿Qué está pasando? Iglesia, ¿qué vas a hacer cuando Dios te pruebe?
¿Qué actitud vas a tomar cuando Dios te pruebe? ¿Te sientes en una sequía? ¿Te sientes en un callejón sin salida? Yo quiero decirte en esta hora que la mano de Dios está en este lugar. La provisión de Dios está en este lugar. Bendita sea la gloria de Dios. Dios anda buscando personas que le crean. Personas que en medio de la dificultad, que en medio del problema digan como Job, que Dios le quitó todo, que Dios le quitó sus hijos, que Dios le quitó el ganado, que Dios le quitó las vacas de arroz que tenía, las vacas de pasta que tenía. Dios le quitó todo. Pero que en medio de la dificultad y que en medio del problema nos podamos levantar como una juventud y como una iglesia diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios anda buscando una iglesia que mantenga una integridad contra Dios. Ay, santo, alabanza. Dios anda buscando jóvenes, una juventud en estos tiempos que aprenda a creerle a Él. Bendita sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Jesús sanó a esta mujer. Pero a donde quiero llegar es que mientras Él aún hablaba, dice la Biblia que vinieron de casa del principal y vinieron a darle una mala noticia. ¿Tú sabes qué le vinieron a decir? Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? En nuestro transitar nos encontraremos con personas que quieren debilitar nuestra fe. En nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo nos encontraremos con personas que quieren matar nuestra fe, que quieren matar nuestra confianza, que quieren que nosotros no creamos en Dios. Bendita sea su presencia. A Jairo le dijeron: tu hija se ha muerto. ¿Ahora qué vas a hacer? Deja de molestar al maestro, deja de orar, deja de ayunar, mira que oras, mira que lees la palabra y mira cómo estás. Deja de molestar al maestro, ¿ahora qué vas a hacer? No tienes nada para ponerle delante a sus hijos, no tienes trabajo, te botaron del trabajo. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Ahora qué vas a hacer, iglesia? ¿Ahora qué vas a hacer cuando Dios te está probando? Cuando Dios te metió en el desierto, no es el diablo el que te tiene en el desierto, es Dios. Es Dios quien te quitó el alimento, es Dios quien te quitó lo que tenías. ¿Para qué? Para probarte. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te pruebe? Yo quiero decirte algo en esta hora, iglesia. No te canses de molestar al maestro. No te canses de molestar al maestro. No te canses de levantarte en la madrugada y decirle: Señor, ayúdame en este día. Ayúdame, Dios mío. Tú conoces mi situación. Aunque Dios no envíe su cuerpo, aunque Dios no envíe a alguien que nos dé algo, que nos dé un sobre, porque estamos acostumbrados a que Dios envíe a alguien, toma ahí está una bendición, 15,000, 20,000 bolívares. No. Aunque en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando te acuestes puedes decir: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Jehová es el sustento de la iglesia. Jehová es la provisión de la iglesia. Jehová es que está la solución de tu problema. En Jehová es que está la respuesta para tu proceso. Es en Jehová. No busques a otra persona. No empieces a revisar la agenda que tenías tirada por allá para ver
¿Qué contacto puedes llamar para que te preste? ¿Qué contacto puedes llamar para ver si solucionas algo? En primer lugar, la iglesia debe tener presente que su provisión es Dios. Primero, lo primero que debes hacer es agarrar el teléfono espiritual, meterte en tu cuarto, meterte en tu recámara y decirle: Señor, ayúdame porque no tengo nada. Ay, Santo, ayúdame porque necesito de ti, necesito de tu fuerza. Hay veces que después que llamamos a todo nuestro contacto, que después que llamamos a todos nuestros recursos, a todos los que tenemos en nuestro teléfono, hagamos el saldo. Tenemos una tarjeta de 40 y mandamos a buscar otra porque no conseguimos respuesta. Con Jesús solo se necesita una sola llamada. Una sola llamada. ¿Y tú sabes cuál es esa llamada? Que tú levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no haya su mantenimiento, aunque falten las vacas en la vacada, ay, Santo, y las ovejas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios anda buscando una iglesia en estos tiempos así, verdaderos adoradores. La Biblia dice: mas la hora viene y ahora es ahora. Es ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea tu nombre, Señor. Esta mañana me levanté, hermano, y le dije a mi papá: yo no sé qué siento. Me siento como cargado, me siento como cansado, no sé qué es lo que estoy sintiendo. Yo oraba esta mañana, mi papá oró por mí. Pero usted sabe por qué, iglesia. Tal vez en mi pensamiento pasó: llamaré al hermano Carlos que predique el pastor. Pero es que Dios no acepta renuncia. Pero es que Dios no acepta que tú descuides lo que Dios te ha dado. Hay personas aquí que están pasando su momento difícil, que están pasando su momento de sequía, donde el agua dejó de fluir, donde te sientes solo, donde te sientes que Dios te ha abandonado. Yo tengo una palabra para ti en esta hora. Dios no te ha abandonado ni te desamparará. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Oh, bendito eres, qué hermoso. Hay un salmo que me gusta, una palabra que dice: cuando veo los cielos, Señor, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Dios visita tu hogar en esta hora. Dios visita tu vida en esta hora. El Señor visita a esta iglesia en esta hora y le dice: iglesia, yo soy tu proveedor. Yo soy el sustento de tu vida. Bendito eres, Dios mío. Tu presente y tu futuro, iglesia, dependen de la mano de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 10, versículo 27: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas aquí del Señor? Y me siguen. Y yo las conozco. El Señor conoce cuál es tu proceso. El Señor
Señor conoce cuál es tu necesidad. ¿Cuál es el momento difícil que está pasando? Yo no lo conozco. Yo no lo sé. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que escudriña la mente, el que prueba los corazones, sabe cuál es tu necesidad. Y sigue diciendo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Muchos dijeron: mira este evangélico, y mira, se acuesta sin comer. Dale la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice eso. Elías, el arroyo se le secó, y él tal vez dijo: Señor, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Dice que vino palabra de Jehová a él y le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque allí me he provisto de una viuda para que te sustente. Y esa viuda muchas veces podemos ser nosotros, que tenemos ese poquito de harina, ese puñado de harina y esa redoma de aceite para ayudar a otros también. No solo es que Dios nos ayuda a nosotros y no vamos a ayudar a los demás, debemos ayudar a Dios de lo que Dios nos da. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Bendito sea la gloria de Dios. Dios es tu proveedor. Quiero terminar diciendo en esta hora las palabras de Jehová cuando llegó a la casa de Jairo. Lo primero que hizo Dios al entrar a la casa de Jairo, dice que él llegó a la casa de Jairo y muchos estaban llorando, muchos estaban alborotándose. Ay, se murió la hija de Jairo, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo primero que hizo Jesús es sacar a toda esa gente de allí. Debes apartarte de las personas que quieren debilitar tu fe. No andes con personas que siempre viven en una queja, viven quejándose de Dios. Anda con personas que dicen: tranquilo, Dios tiene el control, Dios va a proveer, Dios es mi sustento, Dios es mi proveedor. Con esa persona es que tú tienes que reunirte. Bendito sea la gloria de Dios. Dios nos sacó y allí está la niña, muertecita, muerta. ¿Usted sabe cuáles fueron las palabras de Jesús? Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Juventud, la campaña de los jóvenes, pero va dirigida a toda la iglesia. A ti te digo, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. No te he llamado para que estés allá afuera, te he llamado para que estés aquí. Te he llamado para que me sirvas a mí. Levántate, te dice el Señor. Levántate, joven. Levanta ese altar que has descuidado. Levanta esa comunión que teníamos antes. Levántate en el nombre de Jesús. Ponte de pie, iglesia.